Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos próximos a que va a llover, hermano, pero el Señor nos va a bendecir en este momento con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos vienen a escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Sí? Entonces vamos a disponer nuestro corazón, hermano. Vamos a disponer nuestro corazón para poder de alguna manera pedirle al Señor que nos hable. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos y acompáñame a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Eterno, porque tú los has llamado a tu camino. Les has dado tu Santo Espíritu. Y ellos vienen sedientos de tu palabra, Señor. Yo te pido que hables a su espíritu a través de tu Espíritu Santo, Señor, que está morando ahí en el corazón. Te pido, Padre Santo, que nos guíes a la verdad a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Danos esa medida, Señor, de gracia para poder comunicar tu palabra. Te pido, Señor, que pueda hablar con denuedo y que mis hermanos, Señor, a través de tu palabra sean bendecidos y puedan escuchar tu voz, Señor. Más que la voz de un hombre, Señor, ayúdame. Te doy gracias, Padre, porque sé que así lo harás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Las manos que matan al inocente. Acompáñame, hermano, a Proverbios, capítulo 6, verso 16. Proverbios, capítulo 6, verso número 16. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. A ver, levanten sus manos, hermano. ¿Sí tiene manos? ¿Sí? 2, ¿verdad? Tienen 2 manos, algunos tienen una, pero nosotros tenemos 2 manos, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué utilizamos nosotros nuestras manos? ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a nuestras manos? El sabio Salomón, aquí en Proverbios, nos dice que Dios aborrece, que hay cosas que Dios aborrece, y una de ellas son las manos que matan al inocente. A ver, voltee poquito a ver a sus manos. A ver, véalas. ¿Cómo están sus manos, hermano? ¿Cómo están sus manos delante del Señor? Aquí Salomón nos está hablando que Dios aborrece las manos que matan al inocente. La pregunta que te vuelvo a hacer: ¿para qué fueron hechas tus manos? ¿Para qué fueron hechas tus manos? ¿Verdad? Cada quien tiene una perspectiva. Algunos pueden decir, para trabajar, hermano. Algunos otros, para bendecir, hermano. Algunos otros, para orar por los enfermos y que puedan sanar. Y algunos otros pueden decir, para abrazar, hermano. ¿Sí? Para servir, servirán también. Para servir también puede ser esa función de nuestras manos. Mas sin embargo, hermano, hay una triste realidad. Vamos a emparejarle un poquito. Hay una triste realidad en la historia de la humanidad. Déjame decirte cuál es, hermano. La historia de la humanidad muestra manos usadas para dañar y derramar sangre inocente. A lo largo de la historia nosotros vemos, a lo largo de la historia de la humanidad vemos a personas que han usado sus manos para dañar, más que para bendecir, más que para trabajar honradamente.
las han usado para derramar sangre inocente. Y es muy importante entender que Dios rechaza tales acciones. ¿Sí sabes esto, hermano? Cada vez que tú te levantas en la mañana en el noticiero, lo primero que ves, hayan tantos muertos en tal lugar, en Michoacán, ¿sí? En Zamora y en otros lugares, hermano, que a veces ni cuenta nos damos. Pero en la noticia lo primero que encuentras es eso. En Tabasco, tal asesinato. Y esto no solamente es en México, hermano. Mas sin embargo, a pesar de que Dios rechaza tales acciones, espera que los hombres procedan a un arrepentimiento genuino, porque su gracia para transformar manos culpables está ahí para volverlos instrumentos de vida. ¿Sí sabe esto, hermano? A veces nosotros llega el momento en el que vemos tantas personas que están utilizando sus manos para matar a otros y a veces llegamos a sentir en nuestro corazón molestia. Pero cuando nosotros entendemos que Cristo puede hacer una transformación en esas manos culpables que han sido instrumentos de muerte, ahora los quiere hacer un instrumento de vida. Pero algo que debemos de entender es lo siguiente, hermano. Dios odia las manos que matan. ¿Cuántos saben esto, hermano? Dios odia las manos que matan. Pero escucha, a pesar de odiar las manos que matan, si alguien viene con un corazón sincero, sencillo, delante de la presencia de Dios, confiesa su pecado, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, Él transforma esas manos que se rinden a Él. Podemos encontrar nosotros en la Biblia ejemplos bíblicos de manos que mataron a un inocente. Y a lo mejor ya usted ya está captando de quién estoy hablando, ¿verdad? Porque ha leído usted la palabra de Dios, pero vamos a encontrar muchos ejemplos. Uno de ellos está en el Génesis, capítulo 4, verso número 1. Génesis, capítulo 4, verso número 1. La palabra del Señor dice: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Cuántos saben que tener un hijo es de gran bendición, hermanos? Ninguno de nosotros nos imaginamos que aquel niño que juega, que está a lo mejor ahorita de niño risa y risa, contento, alegre, en algún momento se va a volver una persona totalmente amargada, iracunda, que va a galoparse ante los demás o va a echarle bronca, vamos a llamarle así, a los demás, o enojarse contra los demás. No pensamos eso, hermano. Yo, por ejemplo, puedo ver al hijo de mi hermano, un niño muy sonriente, para mí muy agradable, y digo: Señor, ¿qué va a hacer de él cuando sea grande? Viendo este texto o viendo esta enseñanza, ¿qué va a hacer de sus manos cuando él sea grande? ¿Van a ser manos de bendición? ¿Van a ser manos que bendicen a otros? ¿Van a ser manos que trabajan para llevar el sustento a su casa? ¿O van a ser las manos de aquella persona que va a empezar a delinquir y va a terminar matando a otros? ¿No te has puesto a pensar en esto, hermano? ¿Qué de la vida de Adolfo Hitler? ¿Cómo fue su niñez? Algunos que pueden entender un poquito esto. Pero aquí nosotros vemos que Adán y Eva, con la ayuda del Señor, tuvieron un varón. ¿Cómo se llamaba? Caín. Y fíjate lo que dice, verso 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín
se dedicó a cultivar la tierra. Aquí nosotros estamos viendo manos trabajadoras, ¿verdad? Uno estaba labrando la tierra, otro de alguna manera se había vuelto, vamos a llamarle así, ganadero, ¿sí? Pero escucha, al llegar el tiempo de la cosecha, dice en el verso 3, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Quiero que entiendas esto, hermano. ¿Aceptó a quién? A Abel y a su qué? Y a su ofrenda. ¿Sí? Verso 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Cómo se ve una persona que tiene amargura en su corazón, hermano? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una persona que empieza a alimentarse de enojo, de ira contra alguien más? Decaído. ¿Sí? Verso 6. ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Quién le preguntó? Dios. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso, escucha, ansioso por controlarte. Hermano, nosotros vemos claramente a Caín y Abel ofreciendo una ofrenda al Señor. Los dos habían trabajado. Llegan y presentan la ofrenda y ve con agrado a Abel y a la ofrenda. Pero ve con desagrado a Caín y a la ofrenda suya. Y nosotros podemos entender un principio aquí. Cuando el Señor no ve con agrado, no nos ve con agrado a nosotros, no va a aceptar nuestra ofrenda por muy buena que sea. Y otro principio que podemos ver es que Caín pudo haber obedecido la voz de Dios cuando le dijo, hey, perdona. Si tú no perdonas, el pecado se va a enseñorear de ti y va a ser el pecado el que te va a llevar a dominarte y va a ser tu amo y vas a finalizar haciendo algo que no me va a agradar. Fíjate lo que dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y ¿lo qué? Y lo mató. ¿Quién se enseñoreó de él? ¿Qué fue lo que dominó a Caín para hacer esto? ¿De qué se estaba alimentando? Nosotros vemos el texto, pero pudieron haber pasado días, inclusive años, no lo sé. Pero el Señor estaba trabajando con los dos, tratando con los dos, hablándoles. Y claramente les estaba haciendo una advertencia. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo, ser su amo. Te pregunto, ¿podía obedecer a Dios y terminar dominando al pecado antes de que el pecado lo dominara a él? Según lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Sí? ¿Pero qué terminó haciendo Caín contra Abel? Lo mató. Verso 9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuántos tienen hermanos? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen hermanos en Cristo? ¿Sí? Bueno.
¿Dónde está tu hermano? Dile, aquí está. No, no. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín, hermano, había sido dominado por la envidia. ¿Qué lo dominó a Caín? La envidia. A ver, levanten la mano los envidiosos para que el Señor se la corte. Caín, dominado por la envidia, levantó sus manos contra su propio hermano. La sangre del inocente clamó desde la tierra, hermano. El Señor lo había visto todo. Él, hermano, había sido dominado por la envidia y terminó matando a su propio hermano. En la vida real ha pasado mucho esto, hermano. Inclusive personas que matan a sus propios hijos, matan a su propia madre, aquella que les dio de comer, aquella que estuvo con ellos. Matan incluso a su familia y terminan matándose ellos mismos. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas personas que mataron a un inocente. ¿Cuántos han escuchado hablar de David? ¿Sabías también que David fue una persona que codició a una mujer que no era su esposa, la tuvo en su casa, la tuvo en su cama, la hizo de él, entre comillas, y fue algo que no le agradó a Dios? Él quiso tapar su pecado y llamó a Urías, esposo de Betsabé, para que viniera y durmiera con ella y echarle, como por así decirle, el muertito, ¿verdad? Pero como Urías era un hombre guerrero, un hombre que amaba a Dios, un hombre que de alguna manera estaba haciendo la voluntad de Dios en el ejército, y fíjate lo que termina tramando David. Vamos allá, 2 de Samuel, capítulo 11, verso número 14. 2 de Samuel, capítulo 11, verso número 14. La palabra del Señor dice, nueva traducción viviente: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas de enfrente, donde la batalla sea más violenta. Escucha, luego retrocedan para que lo maten. ¿Sí ves, hermano? Bien, perfectamente David pudo haber puesto a Urías al frente, donde estaba más dura la batalla, pero lo que lo llevó a su muerte era de que aquellos que estaban haciéndole sombra a él, cubriéndolo, guardándolo, retrocedieron y lo dejaron totalmente, ¿qué? ¿Solo para qué? Para que lo mataran. Y fíjate, verso 16, así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados, ¿qué? Israelitas. ¿Qué pasó? Los abandonaron, los dejaron solos, los pusieron como carne de cañón, ¿sí? Y terminó Urías elitita muriendo, un hombre inocente. Ahora tú puedes ver el primer ejemplo donde de primera mano Caín mata a Abel, pero ahora puedes ver un ejemplo donde David es el autor de la muerte de Urías. ¿Por qué? Porque en pocas palabras ordenó que lo mandaran como carne de cañón y terminara muriendo, y que ellos se regresaran para dejarlo solo al frente. Entonces, la muerte
de una persona inocente, lo podemos ver aquí, no solamente es cuando tú lo haces de mano propia, sino también cuando provocas o ves la manera de que esta persona muera. David, hermano, usó su posición para ordenar la muerte de Urías, un hombre inocente. Aunque él no empuñó la espada, o sea, David, sus manos fueron responsables de su sangre. ¿Sí te fijas, hermano? Otro personaje que nosotros vemos es a Saulo, ¿sí? En Hechos capítulo 8, verso número 3. Saulo estaba ¿contra quién? Contra la iglesia. Y él decía que estaba en el nombre de Dios. Eso, hermano, en algún momento nosotros lo vamos a ver. No está muy lejos eso. Cuando las personas se van a levantar contra ti diciendo que es en el nombre de Dios, porque va a haber un celo, ellos le llaman celo santo, ¿verdad? Saulo estaba en esa condición. En Hechos 8:3 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención, escucha hermano, de acabar con la iglesia. ¿Qué había en el corazón de Saulo? La intención de acabar literalmente con la iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Cristo. Escucha qué hacía. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía ¿en dónde? En la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó cuando apedreaban a Esteban? Él consintió su muerte. Él estaba ahí. También los religiosos, nosotros lo vemos contra Jesús. En el momento en el cual el Señor es llevado delante de Poncio Pilatos y Pilatos termina lavándose las manos, ahí en Mateo capítulo 27, del 24 al 26, habla de que Pilatos se lava las manos, pero entrega a un inocente a la muerte. ¿Quién es? Cristo Jesús. La multitud pidió sangre sobre sí y sobre sus hijos. Hermano, escucha lo que te voy a decir. A veces no matamos literalmente como te lo expliqué hace un rato. Pero podemos ser cómplice con nuestras propias palabras o con nuestras propias acciones o con nuestra indiferencia. A ver, pastor, muéstremelo. Déjame, te lo muestro. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 15. La palabra del Señor dice en Nueva Traducción Viviente, todo el que odia a un hermano, repito, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, ¿es un qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Es un asesino. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. A ver, pastor, póngame un ejemplo. Bueno, es sencillo, la misma palabra de Dios lo dice. Si en el fondo de tu corazón hay odio contra tu hermano, si en el fondo de tu corazón hay odio contra tu hermano literal o contra tu hermano en Cristo, la palabra del Señor nos habla en pocas palabras de lo siguiente. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón, ¿es un qué? Es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna ¿en quién? En él. ¿Cuántos odian a su hermano? No le voy a decir que levante su mano, pero ¿cuántos odian a su hermano? No, pastor, pero yo lo trato bien. Bueno, pero ¿qué hay con él en el profundo de tu corazón? ¿Qué hay contra él? ¿Qué hay contra él en el profundo de tu corazón? Cuando nosotros, hermano,
somos sinceros, sabemos que la iglesia también puede caer en todo esto. Si no fuera así, no lo hubiera haber escrito el Señor. Acompáñame a Santiago, capítulo 4, verso número 1, para entender un poquito más esto. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Está diciendo Santiago. Repito, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? ¿Había disputas y peleas entre los hermanos? ¿Hermano? ¿Sí o no? Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso, escucha hermano, esto va a sustentar lo que dijimos hace un rato, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué dijimos hace un rato? Ahí no te vayas solamente lo voy a leer. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y aquí nos lo aclara Santiago, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en qué? En su interior. ¿Qué nos puede llevar a nosotros como iglesia? Vamos a hablar Casa de Oración Zacapu, ¿sí? La palabra de Dios es para nosotros. ¿Qué es lo que nos puede llevar a nosotros a tener disputas y peleas entre nosotros? Si nosotros tenemos malos pensamientos y malos deseos contra mi hermano que está al lado de mí, con que está en el frente o con aquel que no pudo venir por diferentes razones, van a venir las disputas y van a venir las peleas y el Señor nos está pidiendo que examinemos nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. Y fíjate, en este caso, Santiago le está hablando a ellos y les dice, desean lo que no tienen. Desean lo que no tienen. Esto puede aplicar que a lo mejor hasta deseas lo que tu hermano tiene. Esto puede aplicar que deseas lo que no tienes y fíjate, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Hermano, en la iglesia literalmente, cuando Santiago estaba hablando, había personas que odiaban a los hermanos y disputaban en peleas entre ellos y mataban literalmente hasta conseguir aquello que ellos querían. Yo estaba buscando esta palabra en el original cuando dice hasta matan y dije a lo mejor va a ser una palabra que es solamente en sentido literario, pero no va a ser, va a ser en sentido alegórico, pero no va a ser de manera literal. Y cuando la busqué decía que es muerte literal, hermano. Dice hasta matan para conseguirlo. Escucha, envidian lo que otros tienen. Hermano, ¿seguimos envidiando lo que otros tienen? No solamente aquí en la iglesia. Anteriormente, yo te voy a ser sincero, cuando nosotros duramos muchos años yendo a la iglesia, a una de las iglesias de aquí de Zacapu, nosotros todos los días nos íbamos caminando, hermano. Pero era una bendición como no te imaginas. Íbamos a Naranja a dar un discipulado, veíamos a los niños y nos teníamos que venir caminando de allá. Pero nos traíamos cosas buenas porque en ese tiempo podíamos platicar con nuestros hijos más porque veníamos caminando y platicábamos y reíamos y era de bendición. Pero llegó un momento, hermano, que yo empezaba a sentir en mi corazón, Señor, ¿por qué tanto tiempo nosotros nos vamos caminando? ¿Por qué aquella persona que anda haciendo lo malo, que no está en tu camino, por qué tiene un transporte y por qué yo no lo tengo, Señor? Yo te estoy hablando acerca de 8 años caminando, hermano, hacia la iglesia de lunes a lunes. De lunes a lunes, lloviera o no lloviera, pasara lo que pasara o no pasara, ahí estábamos, hermano.
Pero en mi corazón había algo, hermano. Yo decía, ¿por qué aquel hermano sí tiene esto? ¿Por qué aquel que no es hermano sí tiene esto? ¿Y qué crees, hermano? Por más que me esforzaba yo pensando en todo eso, me di cuenta que estaba envidiando y nunca había obtenido aquello que yo quería. En aquel tiempo era de que declara y que decreta y que toca tal carro y que visualízalo y todo eso. Y nada de eso funcionó, hermano. Nada de eso funcionó. Al contrario, más tiempo hasta que nos conseguimos por ahí unas bicicletas, ¿verdad? Andábamos, cada quien traíamos nuestra bicicleta. Pero llegó el momento en que queríamos y luchábamos, pero no teníamos. Aquí dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Por qué no pueden obtenerlo? Porque estás luchando en tu ego, en tu enojo, en tu envidia. Aquí, según lo que está diciendo el texto. Pero luchan y se les hace, y dice, pero por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. El Señor nos puede dar todo, hermano, lo que necesitamos, mas sin embargo a veces lo hacemos en nuestras fuerzas y no se lo pedimos a Dios. Las actitudes, mi hermano, dentro del pueblo de Dios pueden dañar al inocente. Las actitudes dentro del pueblo de Dios pueden dañar al inocente. ¿Cómo, pastor, o cómo, hermano? Chismes que destruyen la reputación de otro. Chismes que destruyen la reputación de otro. Levante su mano a cuánto les gusta el chisme. ¿Cuántos ven Pati Chapoy? Si bien que saben a qué hora la pasan, ¿no, hermano? No se crea. Injusticias contra los más débiles. Indiferencia hacia los necesitados. Un ejemplo bien claro, hermano, y por causa del tiempo vamos rápido allá a Lucas, capítulo 10, verso 30. Dice, Lucas 10:30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Siguió de qué? Siguió de largo. Verso 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de qué? De largo, por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión. ¿Sintió qué? Sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo un sacerdote que bien puede representar al pastor de la iglesia, que bien puede representar a cualquier líder de la iglesia, y estamos viendo al ayudante que bien puede representar a cualquier hermano de la iglesia. Y vemos al samaritano que bien puede representar a un incrédulo. Pero ¿cuál era la diferencia entre el pastor, el hermano y el incrédulo? Que el pastor pasó de largo, que el hermano pasó de largo. Pero el samaritano o el no creyente sintió compasión en su corazón. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera narrado esta historia, fuera difícil creerlo. Si nos hubieran preguntado a nosotros cuál sería el primero que fuera como ayudante de su hermano que está ahí en desgracia, nosotros diríamos, el pastor, el sacerdote, el hermano que se la pasa en la iglesia, levanta sus manos, le da gloria al Señor. Ese es. ¿Pero qué crees? No.
Aquel que le dijo, yo sé que no crees en la Virgencita, pero voy a orar a ella para que te ayude. Ese fue el que sintió compasión. Verso 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, escucha, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan la cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Cuántos de nosotros pasamos de largo ante alguien que está herido? ¿Cuántos pueden levantar su mano y pueden decir, yo he sido ese que ha pasado de largo en algún momento? ¿Cuántos son aquellos que hieren? Pastor, yo no he pasado de largo, yo siempre he estado ahí. Ahora, ¿cuántos son los que hieren? Hermano, te voy a ser sincero. Se puede estar en la iglesia y sin darnos cuenta, levantar las manos y dañar a un hermano. Eso no nos exenta, hermano. Todavía nuestra carne, nuestra naturaleza nos quiere llevar a hacer lo malo. Y si nosotros empezamos con envidias, con actitudes, con disputas, con peleas, con chismes, podemos ser como este hombre que representa a un incrédulo. Porque en la iglesia se puede estar, pero también podemos lastimar a otros con nuestras manos. David, hermano, en 2 de Samuel 12:13, ya no te lo voy a leer por causa del tiempo, pero habla de que el Señor vino y lo reprendió por su pecado. ¿Qué pecado? De matar a un hombre inocente. Imagínate, tenía muchas concubinas, tenía esposa, pero no estaba conforme con eso. Él quería más. El Señor lo había bendecido, lo había hecho el rey, le había dado en sus manos muchas riquezas. No le hacía falta absolutamente nada, porque teniendo a Dios, lo tenía todo. Pero fue que dijo, no, yo soy el rey y esa mujer me gusta. Y yo tengo la autoridad para llamarla, no está su esposo. ¿Y después qué hizo? Quiso encubrir el pecado. Entonces, después viene ahí en 2 de Samuel 12:13 a revelarse el pecado contra él. Y es por eso que él termina diciendo, líbrame de los homicidios, oh Dios de mi salvación. En el Salmo 51:14 dice, líbrame de los homicidios, oh Dios de mi salvación. Dios, hermano, lo terminó restaurando, pero ¿por qué? Porque se arrepintió. Dios terminó restaurando, amado hermano, a David porque se arrepintió. Ahora, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Acompáñame ahí a Hechos capítulo 9, verso número 1. Hechos 9:1. La palabra del Señor dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. ¿Pronunciaba qué?
amenazas en cada palabra, y estaba ansioso por matar a los seguidores. El apóstol Pablo, aquel que era discípulo de Gamaliel, aquel estudioso de la Biblia, aquel que sabía mucho, aquel que se congregaba y no faltaba, el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayendo al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo usando sus manos para perseguir y encarcelar a los inocentes. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos haciendo eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano? ¿Acaso hay envidia en nosotros? ¿Acaso hay pensamiento de superioridad contra nuestro hermano? ¿Acaso habrá eso en nuestro corazón, hermano? No lo sé. El Señor lo sabe. El Señor conocía perfectamente el corazón del apóstol Pablo y por eso le salió al encuentro. Cuando Saulo, hermano, tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo llamó. Esas manos que eran un instrumento para matar inocentes se habían convertido en las manos que bendecirían a muchos para escribir cartas, para levantar iglesias, para orar por los hermanos, para orar por aquellos que estaban enfermos, para ir a compartir el evangelio. Ya no estaba desgastando sus fuerzas en pelear por su hermano. Él lo único que hacía es que se los entregaba al Señor, aun cuando los abandonaban, pero no tenía nada en contra de su hermano. Él llevaba las cosas al Señor y por eso el Señor lo utilizó grandemente para escribir cartas, levantar iglesia y orar por los enfermos. Tanto había madurado el apóstol Pablo que en 1 de Timoteo 2:8 él dice claramente: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros, hermano, podemos levantar manos santas o manos llenas de ira y llenas de contienda. Las manos, hermano, que un día derramaron sangre, escucha, pueden levantarse para ser limpiadas por el Señor, por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo. ¿Cómo estamos usando nuestras manos, hermano? ¿Cómo estamos nosotros, los hermanos de la iglesia, cómo estamos usando nuestras manos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en el profundo de nuestro corazón? Primero que nada,
con nuestro hermano que está a nuestro lado o con nuestro hermano que no pudo venir hoy? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Estamos siendo instrumentos de ayuda o estamos siendo instrumentos de daño? ¿Hemos participado en herir a alguien con nuestras propias palabras, acciones, o hemos sido indiferentes? La prueba más grande, hermano, que aún conociendo de Cristo todo esto puede pasar, es que todavía estamos en un cuerpo de carne, y si nosotros no crucificamos nuestra carne y somos obedientes, no vamos a poder ser utilizados como instrumentos de justicia. ¿Qué nos dice Romanos 6:13? Lupita, ponlo por favor. Romanos 6:13, nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento de ¿qué? ¿A quién le está hablando, hermano? ¿A los incrédulos? ¿Le está hablando a los que no vienen a la iglesia? ¿Acaso les estará hablando a las personas que no son convertidas? Cuando tú empiezas a escuchar el libro de Romanos, en el capítulo 3, no lo busques, Lupita, así déjalo donde está. En el capítulo 3, verso 23, está hablando de la culpabilidad del hombre. Cuando dice que todos somos pecadores, está hablando acerca de la ley mosaica, de cómo de alguna manera todos somos culpables. Pero nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, ahora nos hemos convertido en instrumentos de bendición. La iglesia ya no es un ring. Si hay amargura en nuestro corazón, vamos a terminar lastimando a otros y vamos a ser instrumentos del mal. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. ¿Para servir al qué? Para servir al pecado. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que entreguemos aquellas áreas de nuestra vida que nos hacen sentir envidia, coraje, autosuficiencia a nuestro corazón para que Él lo transforme. Entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida ¿qué? Una vida nueva. Hermanos, si nosotros tenemos una vida nueva, ¿podemos hacerlo? Sí, porque el Espíritu Santo mora. Si nosotros no podemos hacerlo y pasan los años y pasa el tiempo y no maduramos y pasa, entonces no hay un fruto de un arrepentimiento. No podemos nosotros decir que Cristo está morando en nuestro corazón. Si pasan los años, si pasa el tiempo, no hay frutos de arrepentimiento, no se ve reflejado Cristo, entonces, ¿seremos cristianos? Pero cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, no se dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes, dice, estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Cada vez que tú haces lo correcto, le estás dando gloria a Dios. Aunque no se lo digas con tus labios.
Pero si se lo dices con tus labios y tus acciones son diferentes, entonces no le estás dando gloria a Dios. Porque es ahí cuando nosotros vemos a un Caín y a un Abel. Le agradó a Abel y le agradó su ofrenda. No le agradó Caín y no le agradó su ofrenda. La pregunta es, ¿cómo estoy usando mis manos hoy? Yo, Antonio Vergara, ¿cómo estoy usando mis manos hoy? ¿Soy un instrumento de ayuda para los demás o daño? ¿En algún momento se le ha acercado a usted un hermano casi con lágrimas en los ojos y lo ha rechazado o lo ha arropado? ¿Qué ha hecho con él? ¿O le ha puesto más vinagre a la herida, hermano? ¿Hemos participado en herir a alguien con nuestras palabras, nuestras acciones o nuestra indiferencia? ¿Saben que muchas personas se han ido de la iglesia por causa de todo esto, hermano? Porque a veces somos indiferentes, no somos empáticos. Pastor, pero esa es una función de usted. Hermano, pero usted lo tiene a un lado. Usted fue el que lo vio. Quiero reafirmar esto, hermano. Dios aborrece las manos que matan al inocente. Y nosotros vimos y sabemos que a lo largo de la historia, esas manos que matan al inocente han aparecido una vez y otra vez y no han terminado bien, hermano. Pero su gracia ofrece perdón y transformación para aquellos que no están en Cristo. Y para aquellos que están en Cristo, habla la palabra que somos nuevas criaturas y que tenemos un abogado, pero nuestra vida no puede seguir así. ¿Sabe muchas veces cómo se ve la iglesia? Como que todos estamos peleados contra todos, hermano. Se empiezan en algún momento en las iglesias a crear grupitos, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, y eso se llama hacer acepción de personas. ¿Estará pasando esto aquí, hermano? Solamente Dios lo sabe. Pero una cosa sí te puedo decir, con dolor en mi corazón, muchas veces vemos como que si estuviéramos en contra del otro. A uno le sonreímos con una amabilidad. Ah, hermano, ¿cómo estás? Llega el otro y, ¿qué tienes contra tu hermano? Que no tengas contra el otro. ¿Qué tiene más mejor tu hermano que no tiene el otro? Si los dos son hijos de Dios. ¿Qué tiene, hermano? A lo largo de la historia eso se ha visto, hermano. Pero nosotros somos de Cristo. Nosotros, hermano, te invito a que mires tus manos. Mira tus manos. ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están? Yo que de repente estoy aquí en el púlpito, yo muchas veces observo y callo, observo y callo, observo y callo. Pero he visto, te vuelvo a repetir, no lo estoy diciendo con amargura, hermano, te estoy sentando en una realidad de lo que está pasando en la iglesia. Llegan las personas y los, hermano, qué bueno que viniste, y hasta se escuchan los aplausos en la espalda y van con otro. Como que si en algún momento les hubiera haber llegado algo a la... Pero eso muestra que hay algo en el corazón del hermano contra el otro hermano, ¿o no? No me digan que es amor, ¿o sí? ¿Estás enojado, hermano? No, no estoy enojado. Eso es una realidad. ¿Pero qué crees? Su gracia ofrece perdón y transformación.
Yo, como te decía hace un rato, vimos diferentes ejemplos: el sacerdote, el servidor, vamos a llamarlo así, y el incrédulo, el pastor, el hermano y el incrédulo. Tú eso lo puedes esperar de un incrédulo. ¿Pero qué? Con aquellos que están sirviendo, que ya tienen su título de casa de oración, su instituto bíblico, ya lo tienen ahí, el 100% y con honores, sí, pues, pero ¿de qué nos sirve, hermano? Tenemos que mirar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, estas manos no son para dañar, sino son para sanar. No son, Señor, para destruir, sino son para construir. No son para pelear, sino son para abrazar. Y lo que antes fue un instrumento de muerte en Cristo, puede ser un instrumento de vida para nosotros y para otros. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque primero que nada has hablado a mi vida, Padre. Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en todas las muertes que hay fuera de la iglesia, en todo lo que está sucediendo en nuestro estado o en diferentes partes de la República Mexicana. Es una realidad y no lo ignoramos. Pero ellos no están aquí. Ellos no están escuchando tu mensaje, Señor. Tú quieres hablarle a tus hijos, aunque también quieres, Señor, que aquel que es derramador de sangre se arrepienta. A ti no te gustan esas prácticas, Padre. Tú estuviste observando perfectamente lo que había en Caín. Tú estuviste mirando lo que había en el profundo de su corazón. Pero también miraste el rostro de Abel, un hombre inocente que tal vez se equivocaba como cualquier otro, pero él nunca se levantaba con una piedra contra su hermano para traer un juicio que tú nunca le pediste que hiciera. Señor, ayúdanos a entender que podemos estar reflejando a Caín, Señor, pero tú quieres que reflejemos a Abel. Caín estaba representando al hombre caído. Abel estaba representando al hombre transformado. Señor, la envidia se enseñoreó de Caín. La soberbia, la altivez, la arrogancia. No sabemos lo que pasó en su corazón durante mucho tiempo cuando tú le advertiste, pero terminó cayendo, matando a un inocente. Claramente vemos a David, que usó su autoridad para matar a un hombre inocente. Codició. Vino el fruto de esa codicia. Cayó en pecado. Y no obstante con eso, de tener una mujer que no era su esposa, derramó la sangre de un hombre inocente que solamente quería ser leal a ti y al ejército de Israel, Señor. Vemos al apóstol Pablo en contra de la iglesia, en contra de los hermanos.
Pero tú saliste a defenderlos, Padre. Tú saliste a defendernos, Señor. Fuiste tú el que permitiste circunstancias en el apóstol Pablo para que entendiera que no podía estar en tu contra. Porque aquel que está contra su hermano está en contra de ti, Señor, porque tu palabra lo dice. Y es algo que nosotros debemos de entender. Uno de los frutos más importantes y que se deben de ver en nuestra vida es el amor por los demás. Y es algo que le hace falta a tu iglesia el día de hoy, Padre. El de hoy se levantan más manos para juzgar, Señor, o para apedrear, más que para restaurar, alentar y levantar. Señor, ayúdanos a entender que podemos ser tropezaderos para otros y matar a nuestro hermano en el profundo de nuestro corazón, Señor. Como aquel joven o aquellos jóvenes que se acercaron a su pastor y le dijeron: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar ahí, porque solamente hay contienda, porque es el lugar en el cual debería de sentirme contenta, a gusto, o contento y a gusto, y lo único que veo es el menosprecio de los demás, la indiferencia. Pero ese joven recibió de su pastor y le dijo: tú tienes que mostrar a Cristo, tú tienes que expresar a Cristo ahí, como lo hizo José. Sus hermanos lo quisieron matar y llegó el momento en el cual lo terminaron vendiendo. José sufrió mucho, lloró. En algunas ocasiones tal vez no entendía el motivo por el cual estaba pasando todo, pero el Señor lo estaba viendo todo. Llegó el momento en el cual él bien pudo vengarse de sus hermanos, ya que por un momento lo pensó, terminó perdonándolos. Ahora se había convertido en uno de los reyes de Egipto, en uno de los soberanos de Egipto, porque tú lo llevaste hasta ahí. Es cierto que muchos van a pasar por todo eso y deben de permanecer en Cristo, entendiendo que el propósito se cumplirá en ti. Pero por otra parte nos pides a nosotros que seamos de bendición. Y como José, resistir hasta el final. Gracias, Padre, porque sé que has hablado a nuestros corazones, y si ha habido o en algún momento hay actitudes así, sé que traerás esta palabra a su corazón de ellos, porque es algo que tú aborreces, Padre, en tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amado hermano, te invito a que te pongas de pie y exaltemos a nuestro Dios con esta alabanza. Amado Dios, tú que pesas los corazones, Señor, tú que conoces cuáles son las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, Señor. A ti te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú limpiando nuestra vida, Señor, que seas tú limpiando nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos de tu sabiduría para hacer lo correcto, Señor, y darte la gloria solamente a ti, mi Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar ante los demás, Señor. Que seamos, Señor, reflejando en todo momento la vida de Cristo en nosotros, Señor. Que la expresemos, Señor, de la manera correcta, porque sabemos que al hacerlo, Señor, con nuestra obediencia, estamos glorificando tu santo nombre, Señor. Porque ¿quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Y quién morará en tu santo lugar, Señor?
estará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad. no resbalará jamás. El limpio de manos Y puro de corazón, el que no anda para calumnia, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumnia, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Así es, Señor, porque todo aquel que busca honrar tu santo nombre, Señor, tú lo bendecirás, Señor. Así es, Señor. Nosotros queremos ser la generación de los que te buscan, Señor, de los que te buscan y quieren agradarte, Señor, en obediencia. Nosotros queremos ser esa generación que busca adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad, Señor, porque sabemos, amado Dios, que tú tales adoradores buscas que te adoren, Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Sabemos que su misma palabra nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Así es que busquemos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestra obediencia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y estamos todos despedidos.